El ser humano es asombroso. Es capaz de hacer las cosas más admirables. Su inteligencia lo ha llevado a dominar las ciencias, el conocimiento, pudo ascender hasta el cielo, atravesar la atmósfera, llegar hasta la luna y más allá. Y también pudo descender hasta las profundidades de la tierra y del mar. Realmente parece que no tiene límites. Puede curar enfermedades, puede hacer que el desierto sea fértil, domina las artes, música, poesía, cine, pintura. Realmente es admirable. Pero a la vez de todas estas cosas, el ser humano es capaz de las cosas más atroces. Y llegamos a preguntarnos, ¿cómo es posible tanta maldad? ¿Hasta dónde puede llegar el pecado del hombre? Si Dios no estableciera límites, la maldad sería incontrolada. Así que damos gracias a Dios por no permitir que la maldad fluya así, de esa manera. Sin embargo, hubo un tiempo, hubo una noche y un día, en realidad, unas horas, donde Dios permitió que la maldad del hombre fluyera, sin trabas, y que el poder de Satanás se manifestara sin límites. Cuando el Señor Jesús fue apresado en Getsemaní, cuando vinieron los soldados y los alguaciles, traídos, ¿te acordás?, por Judas, dice Lucas 22:52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa era la hora. Dios había reservado esa hora para Satanás y para el hombre. Esa hora, ese tiempo, iba a dejar que la maldad fluyera. Si vos te acordás, cuando Satanás le pidió a Dios que lo dejara obrar en la vida de Job, Dios le puso límites. ¿Te acordás? Bueno, pero con Cristo no hizo eso. Dios no puso límites al trato de Satanás contra Cristo. Y no ha habido otro tiempo en la historia humana donde se manifieste tanta maldad. Y así podemos explicar lo que ocurrió en esas 12 horas más o menos, desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde realmente la maldad no tuvo límites. El Señor Jesús debió vencer al maligno, a Satanás, en su propio terreno, en el mismo terreno donde el hombre, donde Adán había perdido. Y el precio que pagó fue
atroz. El Señor se enfrentó a los poderes del mal para lograr nuestra salvación. Él no tuvo ninguna protección de Dios para que nosotros pudiéramos tener protección. La condena del Señor Jesús es la mayor prueba de la corrupción del corazón humano. Allí estaba el ser humano perfecto, el único hombre sin pecado, alguien de cuya boca jamás salió un engaño, y estaba siendo tratado como ni siquiera el peor de los delincuentes de la historia merecería. Había sido condenado a muerte por un tribunal falso, en un falso juicio, y acusado nada menos que de blasfemia. Leemos en Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo acusaron de blasfemia. ¿Te das cuenta de la burla satánica? Blasfemia es injuriar contra Dios. Estos hombres estaban acusando al Dios hecho hombre de blasfemia. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal, todo. Ese juicio no servía. Por eso, para teñir un poco de legalidad todo ese asunto, a la mañana bien temprano se volvieron a reunir en el edificio del templo, en el Sanedrín, porque deberían derivar todo a las autoridades romanas, porque el Sanedrín, las autoridades judías, no tenían el poder de condenar a alguien a muerte. Si ellos hubieran podido, lo hubieran apedreado, simplemente. Pero se debía cumplir la palabra de Dios. Vemos que, aunque era la hora del hombre y de la potestad de las tinieblas, Dios seguía estando en control. Y Jesús no moriría apedreado. Él debía ser levantado como la serpiente en el desierto. En Juan 3:14 leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de estos hombres era llevar rápidamente a Jesús ante el procurador, el gobernador de Judea, Pilato, porque tenés que recordar que ellos querían evitar que se congregue mucha gente, querían hacerlo temprano y querían hacerlo ese día, que era viernes, porque al día siguiente era el día de reposo
Y si no se hacía en ese día, el sacrificio, la condena, no se llevaba a cabo, había que esperar hasta el domingo, porque en día de reposo no se puede hacer ninguna actividad. Entonces estaban apurados. Y mientras estos hombres llevaban a Jesús ante Pilato, Mateo registra algo, y solamente Mateo, no aparece en los otros evangelios, a los que vamos a dedicarle un momento. Vamos a leer Mateo 27:3 hasta el 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Al parecer, Judas salió de Getsemaní después de traicionar a Jesús y siguió a la turba y entró en la casa del sumo sacerdote y presenció los 2 juicios. Y allí, según nos relata Mateo, vio que Jesús era condenado a muerte. Y parece que se escandalizó y quiso entonces devolver las 30 piezas de plata. La Reina Valera dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, aunque las otras versiones no hablan de arrepentimiento, sino de remordimiento. Fíjate, la Biblia de las Américas, la Biblia textual y la NBI traducen: sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. La Nueva Traducción Viviente dice: se llenó de remordimiento. La palabra de Dios para todos dice: sintió pesar por lo que había hecho. Y la lenguaje actual traduce: se sintió muy mal por haberlo traicionado. El arrepentimiento bíblico, el verdadero arrepentimiento, es muy distinto al remordimiento. Porque el arrepentimiento proviene del Espíritu Santo y provoca frutos de una vida transformada. Pero el arrepentimiento es algo psicológico, algo emocional, y simplemente busca aliviar el dolor por haber hecho algo malo. Pablo, en 2 Corintios, llama al arrepentimiento la tristeza según Dios, y al remordimiento la tristeza según el mundo. Y leemos en 2 Corintios 7:10, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una gran diferencia.
La tristeza, según el mundo, el remordimiento produce culpa, produce vergüenza, amargura, angustia, desesperación, depresión. Y muchas veces lleva, en los casos extremos como este, al suicidio. Tenemos que recordar que Judas estaba completamente en las manos de Satanás, y este era el tiempo de Satanás. En Juan 13:27, cuando estaban reunidos los discípulos con Jesús en la mesa, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Él estaba completamente en las garras de Satanás. Nunca tuvo arrepentimiento. Y el remordimiento lo llevó al suicidio. Esta era la hora de la potestad de las tinieblas. Y era la hora de los hombres. Y podemos ver la maldad extrema de los hombres. Este hombre desesperado fue a hablar con los sacerdotes, con aquellos que se supone que debían cuidar de la salud espiritual del pueblo. Y ellos no tuvieron ninguna compasión por él. Lo recibieron con total indiferencia. Ya les había sido útil, lo habían usado y ya no les servía más. Y este hombre, en su desesperación, fue y se ahorcó. ¿Y sabes lo que pasó después? Estos religiosos, estos supuestos hombres de fe, dijeron, esas monedas que trajo no las podemos poner con el resto de las ofrendas porque es precio de sangre. Entonces compraron un terreno para enterrar a los extranjeros. Le compraron para hacer un cementerio. No les importó el dolor de esa persona, pero no iban a mezclar las monedas porque eso no era lícito. ¿Te das cuenta de la maldad del hombre? No hay límites para la maldad humana. Y mientras este hombre desesperado se estaba suicidando, Jesús era llevado ante Poncio Pilatos. Era la hora de los hombres y de la potestad de las tinieblas. Pero nada se escapaba del plan de Dios. Todo estaba ocurriendo como el Señor mismo lo había anunciado. Él había dicho en Mateo 20:18, «He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte», como había ocurrido. Y le entregarán a los gentiles, como ahora iba a pasar, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que Jesús es llevado ante los gentiles, ante Pilatos, que aquí comienza la parte del juicio civil. Yo te había dicho el domingo pasado que el juicio del Señor Jesús tuvo dos partes, una parte religiosa, donde hubo 3 instancias. Primero fue en la casa de Anás, ¿te acordás? Después en la casa de Caifás y después en el templo. Y ahora comienza este juicio civil que también tiene 3 instancias. Primero con Pilato, después es llevado ante Herodes y nuevamente ante Pilatos. Hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a leer Lucas 23, versículos 1 al 5. Comenzamos entonces el capítulo 23, el anteúltimo capítulo del Evangelio.
Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Poncio Pilatos era el procurador de la provincia de Judea, el gobernador. Y como tal tenía autoridad civil, autoridad militar y autoridad en lo criminal. Y su situación en su cargo era bastante inestable. Porque este hombre, desde que llegó, hacía 6 años atrás, mostró falta de sabiduría, y equilibrio. La política del Imperio Romano, vos sabés que Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y el Imperio Romano era enorme, y para que se pudiera gobernar semejante imperio, era importante que haya paz en cada lugar. No le convenía al emperador que haya revueltas en los lugares que ellos ocupaban. Entonces procuraban que los habitantes de cada región estén tranquilos. Pero Poncio Pilatos no tenía sabiduría y desde que llegó se puso al pueblo en contra. Cuando entró venía con estandartes que mostraban la imagen del emperador, y esto fue tomado como algo ofensivo, porque vos sabés que los judíos tienen el mandamiento de no hacerse imágenes de nada. Cuando entró con las tropas, ofendió al pueblo, y cuando fueron a reclamarle esto, Pilato respondió con violencia, diciendo que si no dejaban de quejarse, los iba a matar a todos. Y como el pueblo no dejó de quejarse, obviamente no pudo matarlos a todos, entonces tuvo que retirar los estandartes, y ya a partir de entonces quedó como que era una persona débil, que no tenía sabiduría. Las medidas que él tomaba siempre encontraban rechazo de parte del pueblo. En otra ocasión tomó dinero del templo para hacer a los acueductos de Jerusalén, lo que también provocó la ira del pueblo, y hubo revueltas, y tuvo que reprimir, y hubo muertes. Entonces, la situación de Pilato era mala, porque al César, al emperador, todo esto le molestaba. Lo último que necesitaba Pilato en esta situación era otro problema. Y ahora le traen a este hombre, y la intención de Pilato siempre fue sacárselo de encima, sacarse el problema de encima. No quería hacerse cargo. Entonces cuenta Lucas: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y Juan destaca la hipocresía de esta gente. En Juan 18:28 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua.
¿Te das cuenta de lo que cuenta Juan? Que llevaron a Jesús a Pilato, pero se quedaron afuera, no entraron al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? Entrar al pretorio, donde era lugar de gentiles, de no judíos, los contaminaba, pero condenar a un hombre inocente no los contaminaba, según ellos. ¿Y saber qué es lo más repugnante? Es imaginar a estos hombres, a estos sacerdotes, estos escribas. Esa noche, la noche en que llevaron a cabo el crimen más aberrante de la historia, se sentaron a comer con sus familias, como si nada hubiera pasado, para celebrar la Pascua, siendo que habían asesinado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta que la maldad del hombre no tiene límites? Mateo 23, 27 dice el Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad sin límites. Y Pilato, pese a su orgullo, sabiendo que esos hombres no iban a entrar al pretorio, salió él a recibirlos, dice Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Como te dije, la intención de él era no involucrarse. Trató de evadir el problema desde el comienzo. Sigue contando Juan. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto habrá sorprendido a Pilato. Traían a este hombre para que lo condene a muerte. Ahora ellos habían declarado que Jesús era un blasfemo. Y ellos sabían que Pilato no lo iba a condenar a muerte por eso. Era una cuestión religiosa. Pilato no tenía nada que ver. Entonces empezaron a acusarlo de otras cosas. Empezaron a inventar otras acusaciones. Y dice Lucas: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Te das cuenta? Se olvidaron de la blasfemia. Ahora están acusándolo de que era un revolucionario contra el imperio. Y eran acusaciones verdaderamente graves, pero totalmente falsas. Jesús jamás tuvo la intención de levantar una revolución contra el imperio y tampoco se negó o prohibió a nadie dar tributo al César, al contrario. Si vos te acordás, en Lucas 20, 21, dice: y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Le estaban tendiendo una trampa con esto, los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Sabemos que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Ahí está la pregunta. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él nunca impidió que nadie dé
los impuestos al César. Sin embargo, ahora lo estaban acusando de eso. Todos mentiras, sin testigos y sin pruebas. Y es verdad que Jesús es el Cristo y es un rey, pero no es un rey terrenal. El Señor Jesús no había venido en esa primera venida para ocupar el cargo de un rey terrenal. Pilato se daba cuenta de que estas personas estaban mintiendo y también se dio cuenta de cuál era la motivación que los movía. En Mateo 27:18 lo dice claramente, dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. No era porque era un revolucionario, era por envidia. Y él se daba cuenta. Dice el versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Es obvio que Pilato no hizo esa pregunta con seriedad, estaba siendo irónico. Jesús estaba golpeado, sucio, sangrando, nada más alejado de la idea mundana de un rey. La idea de la pregunta de Pilato, la intención de la pregunta de Pilato era: es ridículo que un hombre como vos pueda ser rey. Eso era lo que estaba diciendo Pilato. Es ridículo que te traigan a mí acusándote de que querés ser rey, siendo que Jesús estaba como estaba. Y ante esa pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, hasta ahora había permanecido en silencio. Se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él había permanecido en silencio, pero ahora le responde a Pilato y le dice, tú lo dices. El Señor no negó. Pero, ¿por qué habló? ¿Por qué no siguió guardando silencio? ¿O por qué no le contestó directamente a la pregunta? En vez de decirle, tú lo dices, ¿por qué no le dijo sí? Y para entender este diálogo que hubo entre Jesús y Pilato, necesitamos recurrir al Evangelio de Juan. Allí está detallado lo que hablaron Jesús y Pilato. Juan 18:34. Y tenemos que destacar que Jesús estaba atado, lastimado y, como dije, sucio, sangrando. Pero vemos que él estaba en total control de la situación. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo hecho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Por qué el Señor habló así a Pilato? ¿Por qué no permaneció en silencio? Claramente vemos que no intentó defenderse, vemos que no se quejó de las mentiras que estaban diciendo contra él. Lo que hizo el Señor en este diálogo fue confrontar a Pilato de la misma manera que había hecho con sus discípulos. ¿Te acuerdas que él le había preguntado, ¿quién decís vosotros que soy yo? Acá le dice, ¿quién crees vos que soy yo? ¿Vos crees que yo soy un rey? ¿Vos crees que yo soy el rey? ¿O solo lo decía porque lo había escuchado? Jesús, en esa hora de la potestad de las tinieblas, golpeado, sangrando, con las manos atadas, le estaba dando la oportunidad a Pilato de que lo reconociera como rey. Un rey que no era de este mundo, él se lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y para que le quede claro, le dijo para qué había venido, cuál era su misión. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús estaba dando testimonio de la verdad a Pilato. En esa hora de la potestad de las tinieblas, Él estaba siendo la luz que ilumina a todo hombre. Pero, como dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si Pilato hubiera sido de los que buscan la verdad, hubiera oído la voz de Jesús. Pero para él la verdad no era importante. ¿Qué es la verdad? La verdad es relativa para hombres como Pilato. Para él la verdad era esa gente que estaba ahí gritando afuera. A ellos debía responder. Así que volvió a salir y dice el versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato, si de algo estaba seguro, era que Jesús era inocente. Y ante esas palabras, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas se enardecieron. No iban a aceptar ese veredicto. Y en su desesperación siguieron acusando a Jesús con todo su odio. Y cuenta Mateo, en el capítulo 27, versículo 12,
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Sus acusadores gritaban mentiras y Jesús permanecía en silencio. Él ya había hablado. Le había dado la oportunidad a Pilato de reconocerlo rey. Pero él ya había hablado antes delante del Padre en Getsemaní. Él ya le había dicho al Padre que se haga su voluntad. Y eso es lo que estaba haciendo ahora. No había nada que decir. Y dice Mateo que Pilato se maravillaba mucho, se asombraba, porque él era un hombre que había visto montones de personas siendo acusadas, y si hay algo seguro es que cuando alguien es acusado de muerte trata de defenderse de todas las maneras posibles. Nadie permanece en silencio ante una acusación así. Pero también era sorprendente el contraste atroz entre esa gente, esa turba que eran los religiosos de Israel gritando con odio ante un hombre lastimado, sangrando, atado, que permanecía en silencio. Claramente Jesús era alguien diferente. No era un acusado común. Pilato siempre supo que Jesús era inocente. Escuchaba las acusaciones y sabía que no eran ciertas. Y los sacerdotes, dice, y los escribas, en ese frenesí de culpar a Jesús, en un momento hablaron de más. Dice, pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Nunca iban a aceptar el veredicto de inocente. Pilato había declarado que no hallaba delito en él, pero esto era completamente inaceptable. Estaban exaltados, llenos de odio. Tenían que lograr que Pilato lo condenara. Tenían que matarlo. Esa era su hora y la de la potestad de las tinieblas. Y no había evidencia, no había testigos, pero ellos siguieron argumentando de manera mentirosa, exagerada, hasta que mencionaron Galilea. Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando mencionaron a Galilea, a Pilato se le encendió una luz de esperanza. Ahí encontraba una salida. Galilea. Jesús era de Galilea. Justamente en Jerusalén estaba el tetrarca de Galilea, Herodes. Así que podía derivarlo a que sea Herodes quien se haga cargo de este juicio. Y de esta manera, Pilato se podría sacar el problema de encima. Eso era lo que Jesús significaba para él. Un problema. Un asunto en el que no quería ni pensar, no quería tomar parte. No lo odiaba
como esa gente que gritaba, enardecida. No lo odiaba, pero tampoco le importaba. Para él era solo un estorbo, un problema. Pilato tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús como rey. Pero a él no le interesaba la verdad. Tenía otras cosas que le importaban más. Su cargo, su prestigio, su autoridad, esas cosas eran importantes. Y de hecho llegaría a condenar a Jesús para no perder esas cosas. ¿Y sabes qué? Cuenta la historia, no la Biblia, sino la tradición, que poco tiempo después Pilato tuvo que ir a Roma para resolver otro problema que había surgido con los judíos, y en ese viaje es asesinado. Y allí se acabó la importancia de su cargo, de su prestigio, de su autoridad. Y será un día en que Pilato tenga que presentarse delante de aquel que vino atado, ensangrentado y que le habló de la verdad. Él tuvo la oportunidad de reconocerlo como rey, pero no le importó. Había otras cosas más importantes para él. ¿Qué va a decir ese día, no? ¿Qué van a decir toda esa gente ese día? Todos esos que gritaban enardecidos, ¿qué van a decir ese día cuando estén delante del juez Jesucristo? ¿Qué van a decir? ¿Y vos qué vas a decir? ¿Qué vas a decir vos? ¿Sabes qué es lo doloroso? Es que hay muchos acá que tienen la oportunidad de declarar a Jesús como su rey, pero que tienen cosas más importantes en su cabeza. No lo odian, pero Jesús no es importante. No es importante, hay otras cosas más importantes. Los jóvenes, no tan jóvenes, que están perdiendo la oportunidad. Y un día van a estar delante del rey y del juez y no van a tener nada que decir. ¿Quién es Jesús para vos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Este pobre hombre, este procurador, se hizo famoso por lavarse las manos en el asunto de Jesús. No se puede hacer eso. No te puedes lavar las manos. Hay que tomar una decisión. ¿Jesús es tu rey y es todo para vos o es nada? ¿Jesús es lo más importante para vos o es nada? ¿Jesús es la verdad para vos o es nada? No hay término medio.
Un día vas a estar delante de Él. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa vas a levantar? A Pilato se le pasó la oportunidad, que no se te pase la oportunidad a vos. Amén.